Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Israel declaró la ciudad de Gaza como zona peligrosa de combate, al mismo tiempo que señaló haber comenzado allí la etapa inicial de su escalada. Esto mientras informó haber recuperado los cuerpos de 2 rehenes. La cifra de muertos en Gaza por la ofensiva israelí ya superó los 63,000. Reforzar la relación franco-alemana y reforzar el crecimiento de Europa en varias áreas. Con este objetivo se reunieron en Tolón Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz. Sobre la mesa también estuvieron temas como las guerras en Ucrania y Gaza. La bananera Chiquita Brands reanudará su operación en Panamá a más tardar en febrero. La compañía alcanzó un acuerdo con el gobierno luego de que en mayo cesara su producción y despidiera a más de 6,000 trabajadores a causa de una huelga que rechazaba la reforma de las pensiones. Vamos a empezar en Medio Oriente. Israel anunció el inicio de las operaciones militares preliminares para tomarse la ciudad de Gaza. El gobierno declaró que ya están en marcha las etapas iniciales del asalto e informó que se lograron recuperar los cuerpos de 2 rehenes. Mientras tanto, el Ministerio de Salud del enclave dirigido por Hamás reportó que tan solo el viernes han fallecido 48 personas a raíz de los ataques israelíes, con lo que se supera la barrera de los 63,000 muertos desde el inicio del conflicto. Diego Bassani nos cuenta más. Israel aumenta la presión sobre la franja de Gaza. Este viernes, las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo ataques aéreos y terrestres en varios puntos del enclave palestino. Esto no es una guerra, son masacres. Es una guerra de exterminio y no una guerra entre 2 bandos. Solo hay un bando que quiere exterminar a todo el pueblo de la franja de Gaza. Las tropas del gobierno Netanyahu anunciaron que la operación para tomarse la ciudad de Gaza está en marcha, por lo que declararon a la urbe como una zona peligrosa de combates. Aseguran que golpearán con fuerza a las posiciones de Hamás. Hemos comenzado las operaciones preliminares y las etapas iniciales del asalto a la ciudad de Gaza. Actualmente operamos con gran fuerza en las afueras de Gaza, en Zeitón, Jabalia y otras zonas. Intensificaremos nuestros ataques contra Hamás y las demás organizaciones terroristas. A su vez, Israel anunció que recuperó los cuerpos de 2 rehenes que permanecían en la franja, uno de ellos identificado como Ilan Weiss. Sin embargo, familiares de personas que continúan cautivas o que aún no tienen los restos de sus seres queridos piden que se llegue a un acuerdo pronto. Las familias hemos escuchado del primer ministro que este ciclo traerá de vuelta a nuestros seres queridos, ya sea en Rafah, en el corredor Filadelfia o en otros casos. Lo que sabemos con certeza es que la única manera de liberar al último rehén es mediante un acuerdo. Entre tanto, 6 países europeos, entre los que se encuentran Noruega y España, han emitido un comunicado en el que condenan la decisión de Israel de establecerse permanentemente en la ciudad de Gaza. Turquía anunció una serie de restricciones en su espacio aéreo y marítimo contra Israel, reforzando las medidas que ya existían en represalia por la guerra en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores turco señaló que los buques israelíes no podrán utilizar sus puertos y los aviones tampoco podrán cruzar su espacio aéreo. De la misma forma, los barcos turcos también tienen prohibido llegar a puertos israelíes. Citando fuentes oficiales, la agencia Reuters reportó la semana pasada que las autoridades portuarias turcas estaban comenzando a exigir de manera informal a agentes navieros una carta que declarara que sus buques no estaban vinculados con Israel. Pasamos ahora a la reunión en Tolón entre los líderes de Francia y Alemania. Emmanuel Macron y Friedrich Merz reforzaron la relación franco-alemana con acuerdos comerciales y de defensa. En la agenda también hubo espacio para hablar de la guerra en Ucrania. Ambos mandatarios reiteraron su apoyo a Kiev, mientras que solo Macron hizo referencia a la ofensiva israelí en Gaza. El presidente francés pidió el fin de la guerra en el enclave palestino. Para el análisis saludamos a esta hora a Jochen Kleinschmidt. Él es politólogo e investigador asociado de la Universidad Politécnica de Dresde. Bienvenido a France 24. Gracias. Señor Kleinschmidt, en el contexto que enfrenta Europa, ¿por qué es tan relevante reforzar la alianza franco-alemana?
Tiene varias razones. Obviamente los dos países son las dos economías más grandes de la Unión Europea, ambas en situación bastante estancada. Alemania ahora en una situación aún más difícil tal vez que la francesa. También para Alemania, con sus fuerzas armadas relativamente débiles, es esencial el poder disuasivo de las armas nucleares de Francia, por ejemplo, para disuadir a Vladimir Putin de otra agresión en el contexto de la guerra de Ucrania. Son razones principales. Más allá de eso, es importante encontrar posiciones, por ejemplo, frente a la interacción con el Reino Unido, otro país estratégicamente importante, pero ya no miembro de la Unión Europea. Además, encontrar posiciones conjuntas en el contexto de la guerra en Ucrania, por ejemplo, para la confiscación del dinero ruso que ahora se encuentra congelado en diferentes cuentas europeas, también alemanas y francesas entre ellas. Así que hay un montón de asuntos. Destacan dos, que son el proyecto de un avión de combate futuro entre los dos países, que es un proyecto estancado, que se encuentra bloqueado, existen importantes diferencias sobre cómo proceder, y además el acuerdo comercial con Mercosur, que es bloqueado por Francia por razones esencialmente domésticas. Así que hay muchas controversias. Además, ambos líderes se encuentran en una posición doméstica débil. Sin embargo, en los últimos años la relación entre París y Berlín no era la mejor. ¿Podrá Macron reencaminar el curso de esta alianza? En realidad, ambos están mostrando una cara amable, están tratando de recuperar por lo menos un poco la atmósfera que existía entre líderes como, por ejemplo, Mitterrand y Kohl y otros. De todas formas, dado los desafíos tanto bilaterales como domésticos que tienen los dos líderes, es poco probable que va a ir más allá de la atmósfera. Entonces, Merz, por ejemplo, dijo algunas palabras en francés, lo que podría percibirse como una muestra de amistad, de la importancia que Alemania da a su socio francés. De todas formas, hay mucho que hacer, hay controversias materialmente importantes como las dos indicadas, y soy poco optimista que todo se va a poder solucionar. Señor Kleinschmidt, ambos líderes parecen alineados en el tema de Ucrania y la defensa del continente. Lo escuchábamos esta mañana cuando hablaron en conjunto. Sin embargo, no sé si decir si hay fricciones o más bien una falta de coordinación en otros temas como la guerra en Gaza. Bueno, es correcto que existen diferencias con respecto a la guerra en Gaza, pero mientras en Ucrania ambos países tienen palancas importantes, tienen un poder material que les permite ayudar a Ucrania con medidas importantes, en Gaza en realidad se trata más bien de retórica. Ni Francia ni Alemania va a poder intervenir con sanciones económicas ni con cualquier otra medida. Así que son más bien desacuerdos retóricos que, según yo he visto, Merz ni mencionó el conflicto en Gaza, que es un asunto obviamente polémico también dentro de Alemania, también dentro de Francia. Una posición levemente diferente entre los dos líderes no va a afectar las relaciones bilaterales. Bien, era Jochen Kleinschmidt, politólogo e investigador asociado de la Universidad Politécnica de Dresde. Muchas gracias por acompañarnos a analizar este tema en France 24. Gracias por la invitación.
A propósito de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que su país y sus aliados han puesto un límite en su espera por una respuesta de Rusia para avanzar en los acercamientos con miras a poner fin al conflicto. El mandatario dijo que esperarán hasta el 1 de septiembre para que Moscú demuestre su disposición para lograr una reunión bilateral con Vladimir Putin. De lo contrario, espera acciones por parte de sus socios. Además, el mandatario ucraniano pidió que las garantías de seguridad que ofrecerían sus aliados una vez se firme en el fin de la guerra sean ratificadas por los parlamentos de cada país. Zelensky también habló sobre cómo avanza la ofensiva rusa en el territorio en el frente oriental. La situación en el frente es más o menos normal. La situación está bajo control. La dirección en Pokrovsk es la más peligrosa hoy. Hay una concentración del enemigo allí. Hasta 100.000 hombres, eso es lo que tenemos esta mañana. Están preparando acciones ofensivas en cualquier caso. Es importante que lo sepamos y que tengamos el control. Pasamos ahora a Tailandia. El Tribunal Constitucional destituyó a la primera ministra Paetongtarn Shinawatra, señalándola de violar las normas sobre la ética. La alta corte se refiere a una comprometedora llamada que la mandataria sostuvo con un ex líder militar de Camboya, a quien se refiere como tío, y en la que parecía criticar a su propio ejército en medio de una disputa fronteriza con dicho país. Dicha llamada fue filtrada a principios de julio y provocó la suspensión de Shinawatra, quien llevaba tan solo un año en el cargo. Tailandia se sumerge en una nueva crisis política. La primera ministra ha sido destituida por el Tribunal Constitucional. En reconocimiento al proceso judicial, acepto el veredicto del tribunal. Según los jueces, Paetongtarn Shinawatra, la joven dirigente de 39 años, violó normas éticas vigentes. Como tailandesa, quiero insistir en mi firme intención y determinación de servir al país. En la conversación telefónica filtrada no pedí nada en beneficio propio. Por la filtración a la que se refiere a Shinawatra, el tribunal ya la suspendió a inicios de julio. Debido a una relación personal que parecía estar alineada con Camboya, la demandada estuvo constantemente dispuesta a cumplir o a actuar de acuerdo con los deseos de la parte camboyana. En dicha llamada pareció inclinarse ante el poderoso ex líder de Camboya, Hun Sen, cuando ambos países estaban al borde de un conflicto fronterizo armado. Los combates estallaron semanas después y duraron 5 días. La primera ministra cae después de solo un año en el poder. Saltó repentinamente a la palestra luego de que su predecesora también haya sido destituida. Shinawatra es la quinta primera ministra en 17 años en ser destituida por esta corte, lo que acentúa la pugna de poder entre las élites tailandesas. La alianza gobernante dice que permanece unida y el partido de la ex primera ministra confía en que seguirá en el núcleo de la coalición, mientras que los partidos opositores mantienen conversaciones para formar gobierno y prometen disolver el Parlamento en 4 meses y alcanzar un acuerdo en la disputa fronteriza con Camboya. En Panamá, la bananera Chiquita Brands anunció que reanudará sus operaciones en el país caribeño a más tardar en febrero de 2026. La multinacional llegó este viernes a un acuerdo con el gobierno luego de haber cesado su producción en mayo debido a una huelga de trabajadores que rechazaban la reforma a las pensiones. Desde Ciudad de Panamá, nuestro corresponsal Óscar Zurbarán nos cuenta los detalles. Se espera que en febrero del año 2026 esté operando nuevamente en Panamá la empresa Chiquita, al menos así lo ha informado el gobierno tras el encuentro que sostuvo el presidente Mulino con el presidente de la bananera, Carlos López Flores. Mulino ha estado de gira en Brasil, ha sostenido reuniones con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, la expectativa mayor dentro del país estaba centrada en este encuentro con los representantes de la empresa Chiquita, algo que había anunciado Mulino hace algunas semanas. La bananera había reportado pérdidas por 75 millones de dólares en Panamá debido a los bloqueos de vías en Bocas del Toro, a la huelga de trabajadores que se produjo entre abril y junio. Esto había significado el cese de sus operaciones y también el despido de más de 6.000 personas. Luego de este episodio se concreta en Brasilia la firma de este memorando de entendimiento entre el gobierno panameño y la empresa Chiquita, que promete el retorno de la empresa, la vuelta de 5.000 trabajadores, una inversión de
$30 millones para la reactivación de 5.000 hectáreas de producción bananera. Hace algunos días la dirigencia sindical de Bocas del Toro había anunciado acciones legales contra la empresa Chiquita relacionadas con el despido de los trabajadores. El gobierno había advertido que esto iba a ser contraproducente para las negociaciones y la vuelta de Chiquita a Panamá, que termina concretándose este viernes en Brasil. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.